$1 billón o 10.000 unidades de poder de combate del mundo de Dragon Ball, ¿qué elegirías? En este momento, frente a mi hermano menor y a mí, hay dos opciones. Como alguien que viajó desde la Estrella Azul a este mundo paralelo, naturalmente vi el anime Dragon Ball, en mi vida anterior. 10.000 unidades de poder de combate, por no decir que dominan toda la galaxia, sin duda serían suficientes para convertirme en el señor del sistema solar. Por lo tanto, sin dudarlo, decidí elegir los 10.000 puntos de poder de combate. Justo cuando levantaba la mano para hacer clic en el mineral tecnológico frente a mí, mis padres se abalanzaron juntos para inmovilizarme contra el suelo, mientras gritaban: Achen, elige tú primero. Esto se debe a que mis padres siempre han sido parciales con mi hermano menor, Achen, desde pequeños. Sin importar lo que fuera, siempre debía elegir el primero. Vi a mi hermano Achen mostrar una sonrisa maliciosa en los labios mientras levantaba el dedo para hacer clic en la caja de tecnología y decía: por supuesto que elijo el poder de combate. El apocalipsis llegará pronto, y no habrá donde gastar tanto dinero. Aunque no sé qué clase de mundo es ese tal Dragon Ball. Supongo que no puede ser malo. En cuanto a mi buen hermano, toma tu $1 billón y vete a alimentar a los monstruos. A medida que mi hermano Achen presionaba la caja de tecnología, su figura se convirtió en un rayo de luz azul y desapareció. Mientras tanto, yo solo podía quedarme sosteniendo la tarjeta bancaria con el $1 billón. El apocalipsis llegará en un mes. Aunque perdí los 10.000 puntos de poder de combate, debo encontrar la manera de sobrevivir. Compré una prisión abandonada y la convertí en un refugio. También gasté una fortuna en suministros para 50 años. Varias armas láser desarrolladas recientemente por el país dragón. E incluso un Gundam guardado en el almacén. Después de gastar los $10.000 millones, comencé mi vida de jubilado dentro del refugio. Pensé que mi hermano, habiendo obtenido 10.000 puntos de poder de combate, ya se habría convertido en el señor de la Tierra, pero no esperaba que 3 años después, mi hermano, habiéndole arrancado un brazo, arrastrara el cadáver de nuestra madre y llamara a la puerta del refugio. Después de un largo rato, abrí la puerta para que entrara, pero nunca imaginé que, tras hartarse de comer, sacaría una pistola y me mataría directamente. Antes de morir, solo pude escuchar la voz sombría y distorsionada de Achen. ¿Qué clase de maldito mundo Dragon Ball? Todo fue una estafa. Al abrir los ojos de nuevo, estaba de pie en el mismo escenario de elección de hace 3 años. La misma escena familiar. Mis padres me presionaban con fuerza para que mi hermano eligiera primero, y vi a Achen, con el rostro sombrío, presionar sin dudar la opción de $1 billón. Mientras salía del viejo apartamento con la tarjeta bancaria y mis padres, no paraba de murmurar: que 10.000 de poder de combate. Todo era una estafa. Desde hoy soy el hombre más rico del mundo. Me quedé atónito, sin entender nada. Incapaz de comprender cómo mi hermano, que en la vida pasada eligió el poder de combate, terminó de esa manera. Entonces, un momento después, presioné la casilla de selección. Din. El anfitrión ha elegido 10.000 puntos de poder de combate de Dragon Ball. Debes completar 3 tareas previas para terminar. El poder de combate actual del anfitrión es de 5 unidades. Comienza la teletransportación. Con un destello de luz azul. Fui transportado al mundo de Dragon Ball que vi innumerables veces en la Estrella Azul. Al mismo tiempo, las 3 tareas previas aparecieron en mi mente. Tarea 1. Lograr que Bulma y Goku se conviertan en pareja. Tarea 2. Evitar que ocurra la tragedia de Gohan en el futuro. Tarea 3. Ayudar al Rey Freezer a crecer 10 centímetros. Al ver las tareas, me eché a reír. ¿Acaso no son estas las 3 tareas de nivel infernal, con el ranking más alto en los foros de Dragon Ball de mi vida anterior? Para alguien que no está familiarizado con la trama, son tareas imposibles. Con razón el Achen de la vida anterior era un pelele con una pistola hasta el final. Sin embargo, tras pensarlo un poco, encontré la solución. Primero, solo hay que evitar que el pequeño Goku y Bulma se conozcan. Dada la experiencia de Bulma y el pequeño Goku buscando las Dragon Balls, era inevitable que terminaran casándose y teniendo hijos. Inmediatamente encargué cientos de libros de fotos de Sora Aoi para enviárselos al maestro Roshi. Convertirme en su amigo y luego rogarle que fuera a la montaña de fuego a apagar el incendio. Así, Goku y Bulma se saltarían directamente esa parte de la trama. Como era de esperar, bajo mis maniobras, terminaron casándose y tuvieron a Santerx. Primera tarea cumplida fácilmente. El sistema me transportó nuevamente al futuro. Las tareas en este espacio-tiempo eran aún más fáciles, como dice el dicho. Si Gohan no estudia, Cell llorará, luego Buu llorará. Este Saiyajin con el mayor talento de la historia. Si se dedicara plenamente al entrenamiento, incluso el dios de la destrucción, Beerus, sería derrotado. Por lo tanto, me ofrecí directamente como maestro de Son Gohan. Después de un poco de intimidación y amenazas, logré que el pequeño Gohan despertara con éxito. Solo podía volver con su padre, Son Goku, para ser un artista marcial. Así, cuando estalló la crisis de los androides años después, Gohan, que ya había alcanzado el estado de Gohan místico, eliminó a los números 17 y 18 con una sola mano. El trágico final de Gohan fue resuelto fácilmente. En cuanto a la última tarea, hacer que el Rey Freezer creciera 10 centímetros, no tenía una buena solución. ¿Tendría que ir a pedir un deseo al dragón como en la obra original?
Mientras reflexionaba sobre una solución, el sistema me transportó de nuevo. Al ver la escena frente a mí, me divertí muchísimo. El sistema me había transportado al nacimiento de Freezer. El pequeño Freezer todavía estaba sellado en su forma de demonio del frío. Lo saqué directamente del bloque de hielo. Lo arrojé a una nave espacial y lo envié a la Tierra. Así, ocurrió el famoso meme del que tanto se hablaban los internautas en mi vida anterior. El abuelo Gohan encontró al pequeño rey Freezer en el bosque. Bajo el atento cuidado del abuelo Gohan, el bien nutrido Freezer alcanzó una altura de 1,6 metros al llegar a la edad adulta y, en lugar de Goku, se convirtió en el guardián de la Tierra. Con esto, las 3 tareas previas se completaron con éxito y regresé al mundo real con los 10.000 puntos de poder de combate de Dragon Ball que deseaba. En el instante en que la luz azul estalló, sentí un poder inmenso e infinito brotar de mis extremidades y huesos. Bajé la vista y vi el familiar y viejo edificio de apartamentos. Era mi residencia después de viajar a este mundo. El reloj de mi muñeca mostraba claramente que faltaban 30 días para que la barrera dimensional se rompiera y llegara el apocalipsis. Sin embargo, nadie conoce el aspecto real del apocalipsis, y la fuerza de los invasores es una incógnita. Aunque 10.000 unidades de poder de combate de Dragon Ball ya son capaces de destruir un planeta, la invasión dimensional no se puede enfrentar luchando solo. Si la Tierra sigue fragmentada entre naciones, luchando cada una por su cuenta, serán derrotados uno por uno. Tras una breve reflexión, tracé mi plan de defensa: intimidar al mundo con poder absoluto, controlar todas las fuerzas destructivas, hacer del país dragón el centro defensivo de la Tierra y luego integrar a los despertados para formar un ejército de guardianes capaz de resistir la invasión dimensional. Una vez establecido el plan, no hubo dudas. Con un ligero impulso, la técnica de vuelo me permitió atravesar el cielo como un meteoro. Con el objetivo puesto en la Casa Blanca del País del Águila, llegué en pocos minutos, recorriendo decenas de miles de kilómetros. El sistema de defensa antiaérea del País del Águila era inútil ante mí. Innumerables misiles se elevaron para atacarme, con un simple movimiento de mano. Una ráfaga de aire redujo todos los misiles a polvo. Rodeando y asediando el espacio aéreo sobre la Casa Blanca, en la sala de reuniones, Swansea golpeaba la mesa exigiendo sanciones contra el Reino Dragón. El muro de cristal se hizo añicos estrepitosamente. Yo me mantenía suspendido en el aire en el centro de la sala, y el ki que emanaba de mi cuerpo dejaba sin aliento a todos los altos funcionarios británicos presentes. ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a irrumpir en la Casa Blanca? ¿Sabe que esto es una declaración de guerra? Swansea gritaba con una bravuconada fingida, mientras su mano buscaba a escondidas el botón de emergencia bajo la mesa. No perdí el tiempo hablando con él. Con la mirada puesta en la cúpula de la Casa Blanca, levanté ligeramente mi puño derecho y lancé una ráfaga de ki condensado, sin liberar deliberadamente todo mi poder destructivo. Sin embargo, logré destruir con precisión la estructura principal de la Casa Blanca. Entre los escombros y ladrillos que caían, no hería ninguna persona. Era el control preciso de mis 10,000 puntos de poder. Era también mi advertencia para Gran Bretaña. Ante el estruendo del aterrizaje, Swansea se desplomó en el suelo. Con el rostro pálido como el papel, no podía articular palabra. Notifiquen al mundo, entreguen el control de todas las instalaciones nucleares. Deberán quedar bajo la gestión unificada del Reino Dragón. Mi voz, cargada con la vibración de mi ki, resonó en los oídos de cada uno de los presentes. Si se niegan, todos los que están aquí morirán. Abandoné el Reino Unido. Me giré y volé hacia la Federación Rusa. En la plaza del Kremlin, Putin pasaba revista a sus tropas. Al verme llegar desde el aire, ordenó de inmediato: cañones antiaéreos, abran fuego. La potencia de fuego rusa era muy superior a la británica. Pero aún así, no pudieron rozarme ni un pelo. Solo extendí un hilo de mi ki, y con un ligero chasquido, logré que la cúpula del Kremlin se hiciera añicos. La presión de mi ki envolvió al instante toda la plaza, haciendo que las armas de todos los soldados cayeran al suelo. Incluso el simple hecho de estar de pie se volvió imposible. Putin, aunque duro de roer, también era un hombre sensato. Ante un poder absoluto, no dudó ni un instante y accedió de inmediato a entregar el control de sus instalaciones nucleares. Sé que tienen ambiciones y conflictos, pero dentro de 30 días, la Tierra se enfrentará a una crisis sin precedentes. Miré a Putin y a sus soldados. Las instalaciones nucleares en sus manos solo se convertirán en herramientas para su propia autodestrucción. El Reino Dragón es la única fuerza capaz de proteger la Tierra. Al partir de Rusia, me dirigí sucesivamente a otros países con capacidad nuclear. En cada lugar, utilicé mi fuerza absoluta para intimidar a sus líderes. Ningún país se atrevió a ofrecer la más mínima resistencia. No era que no lo desearan, sino que, ante un poder de 10,000 puntos, todo su arsenal militar resultaba tan frágil como los juguetes de un niño. En solo 3 días, el control de todas las instalaciones nucleares del mundo pasó a manos del Reino Dragón. Con una rapidez implacable, el Reino Dragón estableció el Centro de Comando de Defensa Global. Unificó los recursos y la mano de obra industrial de todo el planeta, logrando una unificación mundial sin precedentes, sin derramamiento de sangre, sin guerra. Todo gracias a mis 10,000 puntos de poder del sistema Dragon Ball, convertidos en el pilar más sólido de la Tierra.
Y justo al mismo tiempo que el reino dragón unificaba el mundo. Las fluctuaciones espaciales en el cielo se volvieron cada vez más intensas y una energía especial comenzó a extenderse por todo el globo. El cuerpo de innumerables humanos empezó a sufrir mutaciones. Los usuarios de habilidades especiales habían despertado. Estos usuarios tenían capacidades distintas. Tras ser rápidamente clasificados por el personal de investigación del Reino Dragón, se dividieron en 4 sistemas: el sistema elemental, capaz de manipular fuego, agua, viento, tierra y otros elementos naturales, aquellos con gran poder podían invocar rayos y llamas. El sistema de refuerzo, donde la fuerza y velocidad física alcanzaban su máximo potencial. Cuerpos impenetrables, fuerza capaz de levantar montañas. El sistema mental, con habilidades de control, telequinesis e impacto psíquico. Invisible e intangible, difícil de prevenir. El sistema espacial, capaz de teletransportarse, cortar el espacio y crear barreras espaciales. Es el sistema más raro y el de mayor valor táctico. En poco tiempo, aparecieron usuarios de habilidades en todo el mundo. Había quienes, con buenas intenciones, acudían voluntariamente a los puntos de registro del Reino Dragón para contribuir a proteger la Tierra. Pero también había malintencionados que usaban sus poderes para cometer fechorías. Asaltando y matando, viendo la vida humana como si fuera hierba. Ante esto, establecí una regla: todos los usuarios deben registrarse. Aquellos dispuestos a unirse a las filas de los guardianes recibirán formación y recursos del Reino Dragón. Quien se atreva a hacer el mal, será ejecutado sin piedad. Para formar un verdadero ejército de defensa terrestre, instalé puntos de selección en todos los continentes y supervisé personalmente el punto principal en el Reino Dragón. Para reclutar a los talentos destacados y de carácter íntegro. Y justo cuando la selección estaba en pleno apogeo, un grupo de usuarios malvados en el extranjero se topó contra un muro. En la antigua capital de Gran Bretaña, un grupo de despertados malvados que se autodenominaban usuarios libres, se reunieron. A la cabeza estaban 4 usuarios de alto nivel. Toro Rojo del sistema de refuerzo, con una fuerza física llevada al extremo. Capaz de resistir disparos de tanques y destruir comisarías con sus propias manos. Brujo Negro del sistema mental, capaz de controlar la conciencia ajena, haciendo que la gente normal se masacrara entre sí, cargando con la muerte de miles en sus manos. Aguijón Oculto del sistema espacial, experto en teletransportación y ataques sorpresa. Quien se había infiltrado silenciosamente intentando destruir los puntos de selección del Reino Dragón para recuperar la libertad de Gran Bretaña. Incluso publicaron un vídeo en la red oscura desafiándome públicamente, llamando a mi fuerza una simple muestra de fuegos artificiales. La noticia llegó al centro de comando del Reino Dragón, provocando la indignación de los generales, quienes solicitaron enviar tropas para aniquilarlos. Yo, sin embargo, hice un gesto con la mano, me puse en pie y me elevé en el aire, un grupo de payasos. ¿Para qué hacer tanto alboroto? Iré personalmente a verlos. En la plaza central de la antigua capital de Gran Bretaña. Toro Rojo y los otros 3 estaban sobre las ruinas, rodeados por cientos de usuarios malvados de bajo nivel, oprimiendo a la población civil. Apreté su puño. Toro Rojo se esforzó al máximo por liberarse, pero su puño estaba sujeto como si fuera por tenazas de hierro. Sin moverse en absoluto. Apliqué un poco más de fuerza y se escucharon varios crujidos secos. Los huesos de los dedos de Toro Rojo se quebraron al instante, y sus gritos resonaron en toda la plaza. Lo lancé al suelo con un simple movimiento. Lo arrojé como si fuera basura contra las ruinas, dejándolo inconsciente. ¿Cómo te atreves a matar a mi hermano?, gritó el Rey de Fuego, levantando la mano en un ademán furioso. Llamas de decenas de metros de altura se elevaron hacia el cielo, transformándose en un dragón de fuego que se lanzó sobre mí, su calor abrasador. Retorcía el aire a mi alrededor, pero yo apenas le lancé una mirada indiferente, dejando que el ki de mi cuerpo fluyera suavemente. Se formó una barrera invisible, el dragón de fuego chocó contra ella y se disipó al instante sin dejar rastro. Ni siquiera una pizca de calor pudo atravesarla, así que lancé un hilo de ki con un movimiento de dedos hacia el Rey de Fuego. El hilo de ki penetró su barrera flamígera y golpeó su dantián, destruyendo instantáneamente sus habilidades elementales. El Rey de Fuego cayó al suelo, incapaz de invocar ni una chispa de fuego, con los ojos desbordados de terror. El Brujo Negro, al ver caer a sus 2 compañeros en un instante, lanzó una mirada sombría y ejecutó un ataque mental oculto. Intentó controlar mi conciencia, pero su poder mental frente al mío era como el brillo de una luciérnaga ante la luna llena. Con solo pensarlo, una presión mental abrumadora lo envolvió por completo. Sintiendo como si su cabeza fuera a estallar, el Brujo Negro se desplomó vomitando sangre, con su energía mental totalmente disuelta, quedando reducido a un simple idiota. El más astuto, el espadachín de las sombras, al ver esto, intentó huir con un teletransporte, pero sus fluctuaciones espaciales, bajo mi percepción de ki de 10.000 puntos, no tenían dónde esconderse, apenas inició su teletransporte. Aparecí en su punto de destino, lo agarré por el cuello y lo levanté en el aire. ¿No eres muy bueno para las emboscadas?, dije mirando su mirada de terror, con voz helada.
¿Acaso la gente de la Nación Dragón es algo que puedes tocar? Dicho esto, ejercí un poco de presión y trituré su núcleo de habilidad espacial. El espadachín de las sombras perdió instantáneamente su capacidad de teletransporte. Lo arrojé al suelo, cientos de usuarios malvados de bajo rango, al ver a sus líderes derrotados. Aterrorizados hasta la médula, cayeron de rodillas suplicando clemencia, pero no tuve piedad. Una onda de choque barrió el lugar, dejando inconscientes a todos los malhechores de bajo nivel. Los entregué a las tropas de la Nación Dragón, mientras que el Rey de Fuego y los otros tres, por sus crímenes atroces, fueron eliminados en el acto. Esta batalla, que duró apenas unos minutos, erradicó por completo a la organización más desenfrenada de usuarios malvados del país. Mi poder de combate intimidó a todos los usuarios del mundo. Desde entonces, los malhechores de todas partes se moderaron, ya fuera entregándose voluntariamente o escondiéndose en las sombras sin atreverse a aparecer. Mientras tanto, los usuarios que acudían a registrarse en los puntos de selección se contaban por miles, de entre millones. Seleccioné a 100.000 talentos destacados y formé el Ejército de Defensa de la Tierra, dividido en 4 legiones: elemental, fortalecimiento, mental y espacial. Bajo el mando unificado de los generales de la Nación Dragón, yo asumí el cargo de comandante supremo y comencé un entrenamiento especial para el ejército. Les enseñé las técnicas de cultivo de ki del mundo de Dragon Ball simplificadas, permitiendo que sus habilidades se combinaran con el ki. Su poder de combate dio un salto cualitativo, justo cuando estaba totalmente inmerso en la formación y el entrenamiento. Una voz familiar resonó a la entrada del centro de comando: mi querido hermano. Te hemos buscado por mucho tiempo. Al girarme, vi a mi hermano Chen acompañado por mis padres. De pie en la puerta, mis padres mostraban cierta incomodidad, mientras que Chen exhibía una arrogancia natural. Los recuerdos de la vida anterior fluyeron instantáneamente. El favoritismo de mis padres, la traición de mi hermano, el cañón frío del arma y la desesperación de aquel momento antes de morir hicieron que mi mirada se enfriara al instante. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, con tono plano pero con un toque de distancia imperceptible. Mi madre se acercó rápidamente, tomándome del brazo con una sonrisa forzada. Ahora que has triunfado y eres el comandante mundial, tu hermano también quiere poner de su parte para proteger la Tierra. Mira, tienes 10.000 puntos de poder, ¿no podrías darle la mitad? Son hermanos de sangre. Lo tuyo es de él. Mi padre añadió desde un lado: es cierto, Chen es tu hermano de sangre. Ahora que tienes el poder, es justo que apoyes a tu hermano. Con ese poder, él también podrá protegernos. Chen se irguió con petulancia. Hermano, sé que eres fuerte, pero llegó el fin del mundo, un guerrero más es una ayuda más. Dame 5.000 puntos de tu poder, no te estorbaré, y en el futuro podré ayudarte a gestionar a esos usuarios. Al escucharlos, sentí un sarcasmo absoluto. En la vida pasada me sujetaron para que mi hermano eligiera primero. En esta vida, logré mis 10.000 puntos de poder por mis propios méritos y me convertí en el protector de la Tierra. Ellos, sin embargo, querían aprovecharse de mi esfuerzo e incluso recurrir al chantaje moral. Me solté suavemente de la mano de mi madre. Miré a Chen con frialdad: el poder no se divide. Si no quieren morir, lárguense. Mis palabras hicieron que los tres se quedaran petrificados. ¿Cómo puede ser así, Es tu propio hermano. La voz de mi madre subió de tono, cargada de descontento y reproche. ¿Te criamos para esto? Ahora que has triunfado, ¿ya no reconoces a tu familia? Solté una carcajada fría mientras mi mirada recorría a mis padres y a mi hermano. Desde que tengo uso de razón, en sus ojos solo ha existido a Chen. Todo lo bueno y divertido era para él. Cuando yo sufría algún agravio, ustedes solo decían que yo era un inmaduro. Ahora que he obtenido poder de combate gracias a mi propia capacidad, ¿por qué debería compartirlo con él? Mis palabras dejaron a mis padres sin habla. El rostro de Chen se oscureció tanto que parecía que iba a gotear. Me miraba con una ferocidad asesina. Bien, ya que tú no eres benevolente, no me culpes por no ser leal. Si no vas a compartir tu poder conmigo, encontraré mi propia manera de sobrevivir. Espera y verás. Cuando llegue el apocalipsis, viviré definitivamente mejor que tú. Dicho esto, agarró a sus padres y se marchó furioso del centro de mando. Tras su partida, mi ayudante quiso enviar a alguien para seguirlos. Pero lo detuve: déjalo estar, no podrá causar ningún problema real. Tras abandonar el centro de mando, Chen utilizó ese $1 billón para acaparar suministros frenéticamente a escala mundial. Alimentos, agua, medicinas, armas, todo lo que pudiera ser útil en el apocalipsis. Lo compró absolutamente todo. Al mismo tiempo, adquirió a precios desorbitados todos los equipos de detección de energía dimensional del mundo, monopolizando el mercado. Incluso abrió una preventa en la red oscura, poniendo precios astronómicos a los suministros y equipos, intentando hacer fortuna con el desastre tras la llegada del apocalipsis. Para que todos le rogaran. Creía que su plan era impecable, pero no sabía que bajo mi percepción de ki de 10.000 unidades de poder de combate, cada uno de sus movimientos estaba bajo mi control. La razón por la que no lo detuve fue simplemente porque consideraba que sus estratagemas, ante la inminente invasión dimensional, no valían la pena. Si él podía ser prudente y sobrevivir gracias a esos suministros,
Se podría decir que es su mérito. Pero si se atreve a usar los suministros y equipos para hacer el mal, entonces no me importará eliminar a otro payaso pretencioso. Al mirar a la Guardia de Defensa Terrestre entrenando fuera de la ventana y observar las fluctuaciones espaciales, cada vez más intensas, apreté los puños. Los 30 días pasaron en un instante, en el momento en que el muro dimensional se fracturó. Sin importar que enemigos vinieran, protegería este planeta con mis 10.000 unidades de poder de combate al estilo Dragon Ball. La Tierra no sería un cordero al matadero, a un segundo de que el muro dimensional se rompiera. Las fluctuaciones espaciales entre el cielo y la Tierra llegaron a su límite. En las pantallas de control del Centro Global de Defensa de China, innumerables alarmas rojas parpadeaban frenéticamente, y las coordenadas espaciales de todo el mundo se retorcían y colapsaban. Esa fuerza inefable y etérea se transformó en una niebla negra tangible, surgiendo de las grietas del firmamento y cubriendo el cielo y la Tierra. Con un estruendo que sacudió el universo, el muro dimensional que envolvía la Tierra se hizo añicos como si fuera cristal. Innumerables grietas espaciales se abrieron por todo el mundo, en el fondo de ellas, se agitaba la niebla negra del caos y pares de ojos escarlata. Contaminados por la conciencia de Cthulhu y desprovistos de razón, el primero en salir de una grieta me dejó atónito durante medio minuto. Era Laffy en su Gear 5, con la forma del dios del sol. El despertar definitivo de la fruta Goma Goma cubría su cuerpo de luz dorada. Pero su Aki del Conquistador estaba distorsionado por la niebla caótica en un aura negra maligna, y en sus ojos, antes claros, solo quedaba locura. Apenas aterrizó, levantó la mano y lanzó un Gomu Gomu Nova Rangun, el gigantesco puño dorado. Envuelto en fuerza caótica, se estrelló contra la costa del Pacífico. Un tsunami de miles de metros de altura se levantó al instante, y varias ciudades costeras colapsaron ante los vientos huracanados. El cuerpo de defensa terrestre de tipo elemental lanzó su defensa de inmediato. Las habilidades de agua, fuego y viento se entrelazaron formando una barrera, pero se hicieron añicos como papel ante el golpe de Laffy, dejando a decenas de usuarios de alto nivel heridos y sangrando en el acto. Justo detrás, el sabio de los 6 caminos del universo de Naruto flotaba a 10.000 metros de altura, con su chakra teñido de tinta por la conciencia de Cthulhu. Sus anillos de los 6 caminos se transformaron en vórtices de caos, y el chakra tangible se agitaba frenéticamente en su cuerpo, con un simple movimiento de mano. Lanzó decenas de Chibaku Tensei potenciados con poder caótico, estrellándose contra el continente euroasiático con una fuerza destructiva. La red de defensa láser de China se activó al máximo. Pero solo pudo interceptar unos pocos, los meteoritos restantes golpearon la Tierra, abriendo cráteres de miles de metros de profundidad. La Tierra tembló como en el fin del mundo. Inmediatamente después, Ultraman Belial del universo Ultra, transformado en su forma de arco oscuro, salió de la grieta. Su cuerpo creció hasta miles de metros de altura, y su rayo de Azium fue distorsionado por la niebla negra en un haz oscuro que, al pasar, fracturaba montañas y convertía bosques en cenizas. En sus ojos solo había destrucción, no quedaba nada vivo a su paso. Los usuarios de tipo refuerzo cargaron desesperadamente. Pero los guerreros con el cuerpo reforzado al límite se convirtieron en polvo instantáneamente bajo su rayo. Thanos del universo Marvel, con el guantelete incrustado con las gemas del infinito, caminó lentamente fuera de la grieta espacial. Su piel púrpura estaba cubierta por una capa de niebla negra caótica. Y el brillo de la gema de la mente se tornó escarlata, con un chasquido. Los seres en un radio de 100 millas se convirtieron en cenizas. Su obsesión por el equilibrio fue distorsionada por la conciencia de Cthulhu en pura destrucción. Y su objetivo era borrar la Tierra por completo. Por último, aparecieron el dios del mar Tan San y el duelo de hueso suave Xiao Gu del universo Douluo, caminando hombro con hombro fuera de la grieta. El tridente del dios del mar de Tan San estaba rodeado por una hierba azul plateada caótica, que rasgaba la tierra creando innumerables grietas. En solo 10 minutos, la tierra se hundió en un infierno sin límites. La Guardia de Defensa Terrestre, normalmente bien entrenada, parecía insignificante ante estos protagonistas de anime de alto nivel contaminados por Cthulhu. Aunque los 4 cuerpos de habilidades resistieron con ferocidad, seguían retrocediendo, y las bajas aumentaban a una velocidad aterradora. En la pantalla del Centro Global de Defensa de China, las notificaciones rojas de bajas se actualizaban constantemente, los generales tenían rostros pálidos. Pero seguían dirigiendo a sus tropas con los dientes apretados. Aunque los enemigos eran fuertes, todos estaban contaminados por la conciencia de Cthulhu. Perdiendo su inteligencia original y quedando solo con el instinto de destrucción, esa era su debilidad fatal. Los cuerpos elementales se retiraron al interior, usando montañas y ríos como barreras, invocando truenos y fuegos para formar una zona de aislamiento caótica. Los cuerpos de refuerzo se coordinaron con las unidades de ingeniería militar para activar cañones láser y mechas Gundam, envolviendo a Belial para ganar tiempo. El cuerpo de legionarios psíquicos desplieguen su barrera mental al máximo para interferir con el control de poder del sabio de los 6 caminos y Tan-san. Legión espacial, síganme. Eliminé la hierba plateada azul del caos en un instante y apoyé múltiples frentes de batalla, mi voz vibrando con la energía del ki. Se extendió por cada campo de batalla en todo el planeta. La guardia, originalmente presa del pánico, recuperó al instante su columna vertebral y cada legión actuó según mis órdenes.
La batalla, que antes estaba totalmente desequilibrada, finalmente mostró un giro, apenas rozando el suelo con mis pies. Desplegué la técnica de vuelo, Bukjutsu, y aparecí instantáneamente donde se extendía la hierba plateada azul del caos de Tan-san, condensando energía en mis dedos. Lancé varios cortes de energía afilados, por donde pasaban, toda la maleza enredada de la hierba plateada azul del caos era destrozada. Los usuarios de habilidades espaciales me siguieron, utilizando cortes espaciales para erradicar por completo las raíces. Al ver su hierba plateada azul destruida, Tan-san dejó ver un destello de hostilidad en sus ojos escarlata. El tridente del dios del mar, imbuido con el poder del caos, se abalanzó contra mí, con una fuerza capaz de desgarrar el espacio. Lo esquivé de lado y mi puño de energía chocó contra el tridente con un estallido ensordecedor. La onda expansiva se extendió hacia todas direcciones y Tan-san fue repelido a miles de metros. Aproveché la fuerza del retroceso para tomar distancia y confrontarlo. En ese momento, una figura lamentable salió disparada desde la dirección del centro de mando, corriendo directamente hacia Tan-san. Era mi hermano, Achen, quien no sé cómo había logrado romper la línea de defensa de la guardia. Llevaba una caja metálica cifrada en la mano, y con una sonrisa aduladora, gritó a Tan-san. «Gran dios del mar, he venido a colaborar con usted. Conozco los secretos de la defensa central de la Tierra. Y he conseguido el interruptor de la mitad de las armas nucleares. Si me ayuda a tomar el centro de mando y convertirme en el soberano de la Tierra, estoy dispuesto a reconocerle como mi señor». Me reí fríamente, efectivamente. Este idiota, incluso en un momento así, seguía pensando en aprovechar la situación, conspirando con el enemigo para arrebatar el poder. La caja metálica contenía precisamente los códigos de control nuclear que él había robado tras infiltrarse en la sala de mando. Tenía en su poder los permisos de lanzamiento de la mitad del arsenal nuclear. La mirada de Tan-san cayó sobre la caja que sostenía a Chen, y un destello de diversión cruzó sus ojos escarlata. La conciencia de Cthulhu lo había corrompido. Aunque había perdido la razón, aún conservaba el deseo de controlar el poder. El poder de las armas nucleares era, para él, una herramienta útil. «Entrégame el interruptor y te perdonaré la vida». La voz de Tan-san era gélida y carecía de emoción. Chen, rebosante de alegría, lanzó inmediatamente la caja metálica hacia Tan-san y dijo con servilismo: «Sabia decisión, gran dios del mar». Entonces, respecto al centro de mando de la Tierra. Antes de terminar de hablar, su mirada se posó accidentalmente en Xiao Gu, que estaba junto a Tan-san. Quedó cautivado por su belleza y, tras observarla más de la cuenta, un destello de codicia cruzó sus ojos. Esa sola mirada se convirtió en su sentencia de muerte. La mirada de Tan-san se volvió instantáneamente gélida al extremo. La conciencia de Cthulhu lo había corrompido, su posesividad estaba totalmente distorsionada. Xiao Gu era su punto débil. Incluso una sola mirada extra era un pecado imperdonable. Un simple insecto. ¿Se atreve a codiciar a mi mujer? Tras las palabras de Tan-san, se formó instantáneamente en su mano una lanza de hueso negra. Era la lanza devora almas, creada a partir de su hueso espiritual de nacimiento. En ese momento, imbuida con el poder del caos, cargaba un veneno letal. Antes de que Chen pudiera reaccionar, la lanza atravesó su pecho. El oscuro poder del caos se precipitó en su cuerpo, haciendo pedazos sus órganos internos. Bajó la mirada hacia la lanza en su pecho con incredulidad y terror, intentó decir algo, pero solo pudo escupir una bocanada de sangre negra mientras su cuerpo se desplomaba sin vida. Todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros padres, que seguían a Chen, presenciaron la escena. Mi madre colapsó en el acto, gritando mientras se abalanzaba sobre el cadáver de Chen. Y mi padre quedó tendido en el suelo, pálido y mudo. Solo entonces comprendieron lo estúpido y codicioso que era el hijo al que siempre habían favorecido, y cómo esa codicia finalmente le llevó a terminar decapitado y destrozado. Observé el cadáver de Chen. Sin sentir la más mínima emoción, solo indiferencia. El camino lo eligió él mismo. Desde el momento en que decidió conspirar con el enemigo, este final estaba sellado. Tras tomar los interruptores nucleares, Tan-san agitó la mano. Y decenas de misiles nucleares ascendieron desde los silos, apuntando directamente a las líneas de defensa de la Guardia Terrestre. Mis ojos se entrecerraron y aparecí al instante en la trayectoria de los proyectiles. Condensé energía alrededor de mi cuerpo y desplegué una barrera inmensa. Todas las ojivas chocaron contra la barrera y explotaron, pero esta ni siquiera se inmutó. Las secuelas de la explosión fueron absorbidas por completo, sin herir a un solo guardia. Trucos baratos. Dije fríamente, condensando energía en mis dedos y lanzando varios proyectiles de ki hacia Tan-san. Tan-san levantó su tridente para bloquearlos, pero fue repelido por la fuerza de los impactos, retrocediendo una y otra vez. Al ver esto, Xiao Gu ejecutó de inmediato la técnica de manipulación ósea, convirtiéndose en una sombra negra que se abalanzó sobre mí. Sus manos, rodeadas de una energía caótica, portaban una fuerza capaz de triturar el diamante. Me hice a un lado para esquivar, y el puño de hierro cargado de I se estrelló contra la espalda de Xiao Gu. Xiao Gu salió despedido por el impacto, chocando contra la hierba azul plateada del caos y escupiendo sangre.
justo mientras combatía ferozmente contra la pareja Tan-San. En el otro lado del campo de batalla ocurría un cambio estremecedor. La forma de arco eléctrico oscuro de Ultraman Belial, en medio de su lucha contra la Legión de Fortalecimiento y las tropas mecha, comenzó a sufrir un rechazo violento entre la energía oscura dentro de su cuerpo y la fuerza indescriptible de Cthulhu. Su cuerpo no dejaba de retorcerse. Mientras la bruma caótica azabache y la energía oscura de color púrpura profundo chocaban frenéticamente en su interior, su cuerpo de miles de metros de altura emitía rugidos de agonía. La conciencia de Cthulhu quería devorar a Belial por completo, pero no esperaba que el poder oscuro de Belial estuviera arraigado hasta la médula. Su obsesión por gobernar todo el universo ultra, incluso estando contaminado, permanecía enterrada en lo profundo de su alma. Cuando la bruma del caos quiso borrar por completo su autoconciencia, esa obsesión finalmente estalló. El rojo sangriento de la locura en los ojos de Belial comenzó a desvanecerse, y una chispa de lucidez atravesó la contaminación de Cthulhu. El universo ultra y la tierra de la luz ya no existen. La voz de Belial estaba cargada de una ira y un dolor inmensos. Su conciencia regresó al instante, y en su mente destellaron las imágenes del universo ultra siendo destruido por completo por la voluntad de Cthulhu. La tierra de la luz convertida en cenizas, todos los guerreros ultra caídos, y todo esto provocado por la contaminación de Cthulhu. Su ira se transformó al instante en un odio infinito, y en ese momento, a sus ojos, Thanos, quien también estaba contaminado por Cthulhu, era el objetivo perfecto para descargar su furia. Escoria, entrega tu vida. Belial rugió con furia. Su cuerpo volvió a expandirse y el poder de su forma de arco eléctrico oscuro estalló por completo. El rayo de Azium ya no estaba contaminado por la bruma caótica y recuperó su color púrpura oscuro original, cargado con un poder capaz de destruir el cielo y la tierra. Dirigiéndose directo hacia Thanos. Thanos, que estaba usando con una mano el brillo de la gema del poder para romper la barrera espacial de la Legión Espacial, vio a Belial arremeter de repente contra él. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, seguido de una sonrisa gélida. El brillo de la gema del poder explotó, colisionando con el rayo de Azium de Belial. El choque de estas dos fuerzas supremas produjo una energía comparable al Big Bang. El espacio a 10.000 metros de altura colapsó al instante, formando un enorme agujero negro. La bruma caótica circundante fue devorada por completo, e incluso el puño del Rey Mono, del Afien Gear 6 y el Tengai Shinsei del Sabio de los Seis Caminos fueron empujados hacia atrás por la onda expansiva de esta fuerza. Belial y Thanos, dos fuerzas de combate supremas, desataron una batalla que estremeció al mundo. El poder oscuro de Belial era violentamente salvaje. El rayo de Azium y el tornado oscuro se sucedían uno tras otro. Cada técnica cargada con la fuerza suficiente para destruir planetas. Thanos, apoyándose en el poder de las gemas del guantelete del infinito, usaba la amplificación de la gema del poder, la teletransportación de la gema del espacio y la distorsión de la gema de la realidad para bloquear todos los ataques de Belial. Ambos luchaban de forma tan feroz que el cielo se oscureció y la tierra misma temblaba bajo el peso de su combate. Innumerables cadenas montañosas colapsaron y los océanos se desbordaron. Esta era la oportunidad perfecta. Comprendí la situación de inmediato. La lucidez de Belial había atrapado a Thanos en un combate cuerpo a cuerpo, y esta era mi mejor ocasión para acabar con él. En el guantelete del infinito de Thanos, la gema del poder es el núcleo. Si logro destruir la gema del poder, su capacidad de combate disminuirá drásticamente. Sin la amplificación de dicha gema, el resto no serían rivales para mí. Di la orden de inmediato. La Legión Espacial debía desplegar su barrera al máximo para confinar a la pareja Tan-San y al Sabio de los Seis Caminos, mientras las legiones elemental y de fortalecimiento inmovilizaban a Laffy. Luego, con un ligero impulso, activé la técnica de vuelo y me convertí en un haz de luz, dirigiéndome directamente al campo de batalla de Belial y Thanos. Thanos estaba en el punto álgido de su enfrentamiento con Belial, teniendo toda su atención centrada en él, sin notar mi llegada. Belial me vio acercarme. Un destello de cautela pasó por sus ojos, pero no me detuvo. En ese momento, solo quería destrozar a Thanos. Incluso si eso significaba aliarse conmigo. Escoria, tu hora ha llegado. Grité con frialdad mientras concentraba mis 10.000 puntos de fuerza de combate en mi puño derecho. El brillo de Miguel se tornó dorado, cargado con la fuerza necesaria para pulverizar un planeta, dirigiéndose directo al guantelete del infinito de Thanos. Thanos sintió la intención asesina a sus espaldas y se sorprendió, intentando usar la gema del espacio para teletransportarse, pero fue atrapado por el tornado oscuro de Belial, impidiéndole moverse ni un centímetro. Solo pudo cubrirse apresuradamente con el guantelete del infinito, mientras el brillo de la gema del poder se intensificaba, intentando resistir mi golpe con toda su fuerza. El aura dorada chocó contra el brillo de la gema del poder con un estruendo que sacudió el universo. La luz de la gema del poder se apagó instantáneamente, y a continuación, se escuchó un sonido seco de rotura. Esa gema incrustada en el guantelete, bajo mi fuerza máxima, estalló en pedazos. La destrucción de la gema hizo que el poder del guantelete disminuyera drásticamente. Thanos lanzó un rugido de dolor mientras todo su brazo quedaba destrozado por la fuerza de Midi, bañado en sangre. Sin la amplificación de la gema del poder, su cuerpo, bajo el impacto doble del poder oscuro de Belial y mi aura,
Quedó lleno de heridas en un instante. No le di a Thanos oportunidad de recuperarse, concentré energía en mis dedos. Y un proyectil de energía condensado al máximo, cargado de luz dorada, fue disparado directo al entrecejo de Thanos. Este proyectil contenía toda la potencia de mis 10.000 puntos de combate de Dragon Ball, suficiente para destruir una estrella. Thanos intentó usar la gema de la realidad para distorsionar el proyectil y la gema de la mente para interferir con mi conciencia, pero todo fue en vano. El proyectil atravesó todas sus defensas y golpeó su frente instantáneamente, con un ruido ensordecedor. La cabeza de Thanos estalló, y su cuerpo se convirtió en cenizas bajo el poder de Miyagi, sin dejar ni un solo rastro. Una vez que Thanos, el Señor Supremo de Marvel y portador del guantelete del infinito, cayó en ese instante, su muerte provocó que, entre la niebla negra del caos, la conciencia de Cthulhu lanzara un rugido de furia. Ese poder inefable fluctuó al instante y todos los personajes contaminados sufrieron una breve disminución de sus fuerzas. El brillo dorado de Luffy en Gear 5 se atenuó y el chakra del caos del sabio de los 6 caminos comenzó a desordenarse. El poder del rey dios de Tan San y su esposa también tembló ligeramente. Belial, al ver cómo Thanos se convertía en cenizas, sintió que la ira en sus ojos se calmaba un poco. Me miró sin decir palabra y, acto seguido, se convirtió en un destello púrpura oscuro, lanzándose hacia la grieta espacial en el horizonte. Su objetivo era la fuente de la conciencia de Cthulhu en las profundidades de la grieta. Quería exigir una explicación por la caída del universo Ultra. Permanecí de pie a 10.000 metros de altura, observando la figura de Belial mientras se alejaba, y luego miré a las tropas de defensa que seguían resistiendo abajo, así como a aquellos personajes contaminados por la conciencia de Cthulhu, y una chispa de determinación cruzó mi mirada. Aunque Thanos había muerto, la batalla estaba lejos de terminar. La conciencia de Cthulhu aún acechaba en las profundidades de la grieta espacial, y aquellos personajes de alto nivel contaminados seguían siendo una amenaza gigantesca para la Tierra. Los exhaustos soldados de la Guardia estallaron instantáneamente en un espíritu de lucha abrumador. El poder de los 4 ejércitos de habilidades se condensó nuevamente, lanzándose a una lucha a muerte contra los poderosos contaminados. Sin embargo, con el más fuerte, Thanos, muerto, Tan San y los demás ya no eran una amenaza. De pie a 10.000 metros de altura, con mi energía dorada surgiendo como una marea, mi voz, impregnada del temblor de mi ki, resonó en cada rincón del campo de batalla. Ejército espacial, establezcan un bloqueo total, no dejen escapar a nadie. Ejército de fortalecimiento elemental, flanqueen por izquierda y derecha. Ejército mental, mantengan la presión de las barreras espirituales para interferir con su control de poder. Los 4 ejércitos de habilidades respondieron al unísono. Y cientos de miles de soldados de la Guardia formaron un despliegue de batalla hermético, como una red celestial, atrapando firmemente a los 3 enemigos principales restantes en el centro. El primero en atacar fue Luffy en Gear 5. El resplandor dorado en su forma de dios del sol se había atenuado más de la mitad y la fuerza de su Haki del conquistador también se había debilitado. Rugiendo, lanzó un puño gigante, y su puño dorado, envuelto en el poder del caos restante, se estrelló contra la formación del ejército de fortalecimiento. Los soldados del ejército de fortalecimiento ya habían combinado el ki con el fortalecimiento físico. Docenas de combatientes de alto nivel se mantuvieron hombro con hombro, creando una sólida barrera de carne. Al mismo tiempo, los usuarios de habilidades de rayo del ejército elemental invocaron truenos celestiales. Varios rayos gruesos impactaron en el puño de Luffy, y la corriente eléctrica hizo que sus movimientos se congelaran instantáneamente. Aparecí detrás de Luffy en un destello, condensando ki en mi palma. Una descarga de energía suave pero extremadamente poderosa golpeó su espalda, disipando directamente el poder del caos dentro de él y rompiendo la forma despertada de su fruta del diablo, haciendo que Luffy volviera a su estado normal. La locura en sus ojos se desvaneció gradualmente, pero cayó al suelo desplomado por el agotamiento del poder. Antes de que pudiera levantarse, varias cadenas espaciales lo inmovilizaron. Originalmente quería perdonarle la vida, pero la conciencia de Cthulhu que aún residía en él seguía luchando. Para evitar complicaciones, condensé una ráfaga de ki en la punta de mis dedos, la cual perforó con precisión el centro de su frente. El protagonista de una generación de piratas cayó así en el campo de batalla dimensional de la Tierra. Seguía el sabio de los 6 caminos, Agoromo. Tras perder la bendición del poder del caos, su chakra de los 6 caminos se volvió un caos absoluto. Su capacidad para invocar el Chibaku Tensei estaba reducida a menos de una décima parte, y solo podía depender del chakra restante para liberar ninjutsu ordinario. Los poderosos del ejército mental aprovecharon la oportunidad, liberando su impacto espiritual con todas sus fuerzas. Oleadas de energía mental invisible se clavaron como agujas en la conciencia del sabio, perturbando su control de chakra. El ejército espacial cortaba constantemente el espacio a su alrededor, sin dejarle lugar donde esconderse. Y el poder del fuego y el agua del ejército elemental se entrelazó en una enorme jaula que lo aprisionó. Caminé lentamente hacia él, mirando a este dios creador del universo Naruto, que ahora rugía como una bestia acorralada, sin sentir ni una pizca de piedad en mi corazón. La conciencia de Cthulhu había corrompido su origen, incluso eliminando el poder del caos. Su conciencia ya había sido corroída y nunca podría recuperarse.
Alcé la mano y disparé varias ráfagas de energía, partiendo en pedazos el cuerpo del sabio de los 6 caminos. Y borrando junto a él el alma residual del caos que albergaba. Los 6 anillos de luz a 10.000 metros de altura se disiparon por completo. El poder de combate máximo del universo Naruto llegó a su fin. Solo quedaban Tan-san y su esposa, Xiaogu. En ese momento, la hierba plateada azul del caos en el tridente del dios del mar de Tan-san se había marchitado. El poder del rey dios estaba opaco y sin brillo, pero en sus ojos, al mirarme, aún había malicia y resentimiento. E incluso un rastro de quejas hipócritas. Sabía que no tenía salida, pero aún así intentó usar palabras para confundir a los soldados de la guardia a su alrededor. Soy el dios del mar del universo Douluo. ¿Cómo se atreven ustedes, simples hormigas de la tierra, a desafiarme? Si me dejan ir, les otorgaré el poder de la vida eterna. Si insisten en presionarme, detonaré mi propio origen de rey dios. Y me llevaré a esta tierra conmigo. Estas palabras me hicieron soltar una carcajada. De principio a fin. Él nunca fue consciente de sus propios errores. Tras ser contaminado por la conciencia de Cthulhu, masacró a placer, y ahora que estaba acorralado, quería usar falsas promesas para manipular a los demás. Tal rostro hipócrita era más repugnante que el de un villano puro. Tan-san, ¿te crees digno de ser llamado dios del mar? Mi voz era gélida. Mientras me acercaba a él paso a paso, masacraste a voluntad usando el poder de un rey dios, tratando la vida como si fuera nada. Y ahora amenazas con la tierra. Tal comportamiento no es más que el de un cobarde despreciable. Tan-san, al ver que su manipulación no funcionaba, dejó ver una chispa de locura en sus ojos y levantó la mano, intentando detonar su origen de rey dios. Pero antes de que pudiera completar su acción, yo ya estaba frente a él, sujetándolo por el cuello con una mano y levantándolo en el aire. Ni siquiera tienes el derecho a autodetonarte. Condensé quien mis dedos y filamentos de energía dorada se introdujeron en el cuerpo de Tan-san. Primero sellé su origen de rey dios. Y luego trituré poco a poco sus meridianos, destruyendo todo su poder espiritual y su divinidad. Tan-san lanzó un grito desgarrador. Su cuerpo luchaba constantemente, pero era incapaz de moverse en lo más mínimo. No lo maté de inmediato. Quería que probara el dolor máximo y pagara por sus acciones. Alcé la mano y descargué un golpe. Varios cortes de energía consecutiva golpearon sus extremidades, cercenando cruelmente sus manos y pies, y luego, usando hilos residuales de poder del caos, corroyeron su cuerpo poco a poco, haciéndole sentir un dolor insoportable mientras sus órganos internos eran destruidos. Sus gritos resonaron por todo el cielo y la tierra. La locura en sus ojos fue reemplazada gradualmente por el miedo, hasta que al final no tuvo ni fuerzas para abrir la boca, dejando solo un par de ojos clavados en mí, mirándome con pura desesperación. Xiaogu, Tan-san de la espada, estaba torturada hasta quedar irreconocible. Un rastro de tristeza brilló en sus ojos. Y, sin importar que su propia fuerza se desplomara, se convirtió en una sombra negra y se lanzó hacia mí, intentando usar el agarre de la seda de hueso para bloquear mi garganta. Sin embargo, su fuerza ante mí era tan insignificante como la de una hormiga. Con un simple movimiento de mi mano, la hice salir disparada, cayendo pesadamente al suelo mientras vomitaba sangre. Miré a Xiaogu, que estaba desplomada en el suelo. Su apariencia era exquisitamente hermosa. Incluso en aquel estado lamentable, no podía ocultar sus rasgos refinados, y el poder del rey dios en su interior. Tenía una fusión muy particular con el poder del caos de Cthulhu, a diferencia de Tan-san, cuya esencia ya había sido corrompida. En su cuerpo aún se conservaba una muestra intacta del poder del caos, lo que le daba un valor de investigación extremadamente alto. Pensando en esto, alcé la mano y disparé una ráfaga de energía hacia la nuca de Xiaogu, dejándola inconsciente sin quitarle la vida. Mientras tanto, a un lado, Tan-san, en medio de un sufrimiento interminable, finalmente exhaló su último aliento. Su cuerpo físico fue completamente corroído por los hilos del caos, convirtiéndose en un charco de agua negra, sin dejar ni un rastro de cenizas, convirtiéndose en el que murió. De la forma más miserable entre todos los invasores poderosos. Con esto, todos los protagonistas de anime de alto nivel, contaminados por la conciencia de Cthulhu, fueron eliminados. La crisis dimensional de la Tierra se disipó temporalmente y la niebla negra del caos en el campo de batalla comenzó a dispersarse. La luz del sol atravesó las nubes y cayó sobre la Tierra devastada. Decenas de miles de guardias de defensa de la Tierra vitorearon al unísono, un sonido que sacudió el cielo y la tierra. Pero yo no sentía la menor alegría, observando fríamente desde las alturas el caos de abajo. Mientras la sensación de crisis en mi corazón se intensificaba. Los enemigos que vinieron esta vez parecían poderosos, pero solo eran fuerzas de nivel medio de varios universos. Si la próxima vez la conciencia de Cthulhu atrae a los santos emperadores y dioses del universo de fantasía oriental, o incluso a los tres claros o Adon Wan Taiji del universo prehistórico, o quizás a los dioses de la destrucción o ángeles del universo de Dragon Ball, con mi actual nivel de combate de 10.000 puntos de Dragon Ball, simplemente no podría resistir. La raíz de la invasión dimensional siempre ha sido la entidad inefable de Cthulhu. Mientras no se elimine la fuente de Cthulhu, la Tierra e incluso el universo entero estarán siempre en peligro. Para resolver completamente la crisis dimensional, solo hay una forma:
Encontrar el poder original de Cthulhu y destruirlo por completo para eliminar futuros problemas de raíz. Agité mi mano y una oleada de energía envolvió a la inconsciente Xiao Gu hacia mí. Luego ordené a las fuerzas de defensa que limpiaran el campo de batalla. Repararan los daños de la Tierra. Mientras yo llevaba a Xiao Gu de regreso al Centro de Mando de Defensa Global de la Nación Dragón. Al Laboratorio de Alto Secreto. Este laboratorio reunía a los investigadores científicos más destacados del mundo. Estaba equipado con los equipos de investigación más avanzados de la Nación Dragón y se dedicaba específicamente al estudio de la energía dimensional y el poder del caos de Cthulhu. Xiao Gu era ahora la mejor muestra para estudiar el poder de Cthulhu. Tras encerrarla en la cápsula de aislamiento energético, extraje muestras de la fusión de su poder del caos y el poder del Rey Dios, analizando sus fluctuaciones energéticas. Con el firme propósito de encontrar pistas relacionadas con la fuente de Cthulhu, ordené al encargado del laboratorio, mientras observaba al personal científico, introducir a Xiao Gu en la cápsula de aislamiento especial, donde innumerables y finas sondas de energía perforaron su cuerpo. Comenzando a extraer muestras de energía, en la pantalla, los complejos datos de energía saltaban sin cesar. Los patrones del entrelazamiento entre el poder del caos y el poder del Rey Dios se desplegaron lentamente en la pantalla. Tras organizar todo, regresé al último piso del centro de mando y me quedé solo frente a la ventana, observando la ciudad que lentamente recuperaba su vitalidad fuera. En mi mente, no dejaba de reflexionar sobre los métodos para encontrar el origen de Cthulhu. El poder de Cthulhu proviene del caos. Escondido en las profundidades de las grietas dimensionales, tal vez en algún rincón del universo, o quizás en los intersticios del espacio dimensional. Querer encontrarlo es como buscar una aguja en un pajar. Pasaron los días, y bajo el esfuerzo de la Guardia de Defensa, la Tierra fue recuperando su aspecto anterior. Las ciudades destruidas comenzaron a reconstruirse y los ciudadanos heridos recibieron atención. El cuerpo de élite de la Legión de Habilidad seguía expandiéndose, su fuerza era cada vez mayor, y desde el laboratorio también llegaban noticias entusiasmantes. El personal científico descubrió en las muestras de poder del caos extraídas de Xiao Gu una fluctuación espacial única. Esta fluctuación no provenía de la Tierra, ni del universo de Douluo, sino de las profundidades del universo. Además, esta fluctuación poseía una exclusividad extremadamente fuerte. Era la fluctuación propia del poder original de Cthulhu. Siempre que se pudiera rastrear la fuente de esta fluctuación, se podría encontrar la ubicación del origen de Cthulhu. Justo cuando los investigadores intentaban localizar el origen de Cthulhu analizando esta fluctuación espacial, una señal de energía oscura, débil pero extremadamente firme, llegó desde las profundidades del universo y fluyó directamente hacia el receptor de energía del centro de mando. Esta señal de energía traía la fluctuación oscura propia del universo de Ultraman, familiar y extraña a la vez. Identifiqué al instante que se trataba del poder de Belial e inmediatamente ordené al personal técnico que analizara la señal. En la pantalla, se desplegó lentamente una imagen borrosa. En ella, la forma de arco oscuro de Belial estaba ya destrozada, su cuerpo cubierto de heridas horribles, rodeado de niebla negra del caos, y frente a él se encontraba una enorme masa de núcleo caótico que emanaba un poder inefable. Ese era el origen de Cthulhu. La voz de Belial, cargada de un profundo dolor y resentimiento, se transmitió a través de la señal de energía. Esa es la esencia de Cthulhu. La voz de Beria, cargada de un profundo dolor y resentimiento, se transmitió a través de la señal de energía. El origen de Cthulhu se encuentra en el ojo de la nebulosa, en lo profundo del universo. He agotado todas mis fuerzas para fijar sus coordenadas, el poder oscuro está a punto de disiparse. Destrúyelo por mí, véngate por el universo ultra. Al final de la imagen, Belial emitió un rugido desgarrador. Su cuerpo se transformó en un flujo de luz de color púrpura oscuro y se lanzó hacia el origen de Cthulhu. Pero fue despedazado instantáneamente por los tentáculos del caos del origen, disipándose por completo en el cosmos. Y con su último aliento de poder oscuro, dejó las coordenadas del origen de Cthulhu, mostrándolas claramente en la pantalla. El ojo de la nebulosa en lo profundo del universo. Ese es el lugar donde las nebulosas son más densas en todo el universo, y también la zona donde las fluctuaciones espaciales son más violentas. Belial, el gigante oscuro del universo ultra, fue un ser indomable y malvado durante toda su vida, pero en el último momento, para vengar al universo ultra y detener la corrupción de Cthulhu, agotó todas sus fuerzas. Dejó las coordenadas del origen de Cthulhu y se convirtió en un héroe que salvó el cosmos. Al ver a Belial desvanecerse en la pantalla, sentí una profunda emoción, y luego un destello de determinación cruzó mis ojos. El resultado del análisis de las fluctuaciones de la fuerza del caos en el laboratorio coincidía perfectamente con las coordenadas dejadas por Belial. La ubicación del origen de Cthulhu finalmente fue fijada. Sin más preámbulos, reuní inmediatamente a los altos mandos de la Guardia Terrestre y organicé la defensa de la Tierra. Partiré hacia las profundidades del universo para destruir el origen de Cthulhu. Durante el tiempo que esté fuera, ustedes 4 dirigirán conjuntamente el centro de mando y liderarán las 4 legiones de habilidades especiales. Si ocurre una nueva invasión dimensional, activen de inmediato el nivel de defensa máximo y defiendan la Tierra utilizando mi técnica de cultivo. Los 4 comandantes de legión asintieron al unísono, con la mirada llena de determinación.
Asentí, y el aura de mi cuerpo brotó hacia afuera, desplegando todo mi poder de combate de 10.000 puntos. Mi figura se transformó en un flujo de luz dorada que se disparó hacia las nubes, atravesó la atmósfera terrestre y entró en la inmensidad del espacio. Las profundidades del universo están sumidas en la oscuridad, con innumerables nebulosas girando. Frente a mis ojos, cinturones de asteroides flotando en el vacío y todo tipo de rayos cósmicos cruzándolo. Mi velocidad alcanzó el límite, atravesando nebulosa tras nebulosa, cruzando cinturón tras cinturón de asteroides, galopando hacia la dirección del ojo de la nebulosa. No sé cuánto tiempo estuve volando. Las nebulosas frente a mí se volvían cada vez más densas, entrelazándose con colores vibrantes para formar un ojo enorme. Como si se estuviera abriendo, este es el ojo de la nebulosa, y en el centro del mismo, una enorme niebla negra de caos giraba alrededor. En la niebla, innumerables tentáculos gruesos se agitaban constantemente, y cada tentáculo estaba cubierto de ojos horribles, emitiendo un poder indescriptible que causaba escalofríos. El espacio circundante era erosionado por la niebla negra, distorsionándose en arcos extraños. Este es el origen de Cthulhu. Al acercarme al ojo de la nebulosa, una poderosa contaminación mental arremetió contra mí, intentando invadir mi mente, para hundirme en la locura. Inmediatamente me concentré y calmé mi espíritu para resistir la contaminación mental. El origen de Cthulhu es más poderoso de lo que imaginaba. Su fuerza no es simplemente energía del caos, sino un poder indescriptible que fusiona espacio, mente, destrucción y muchas otras energías. Si fuera un guerrero común, sería contaminado mentalmente en el instante en que se acercara y se convertiría en parte del caos. Flotando en el espacio, observando el origen de Cthulhu ante mí, pensaba en una forma de destruirlo. Con mi poder de 10.000 puntos. Si atacara de frente, tal vez podría herirlo, pero no lograría destruirlo por completo. Al contrario, lo enfurecería, haciendo que liberara un poder del caos aún mayor y contaminara todo el universo. Para destruir el origen de Cthulhu por completo, solo hay una forma: utilizar una de las técnicas más poderosas del mundo de Dragon Ball, la Genkidama. La Genkidama puede reunir la energía vital de todos los seres vivos del cielo y la tierra, formando una bola de energía de poder infinito. Su fuerza depende de conectar el propio ki con el espacio de todo el universo. Comencé a liberar ondas de energía suaves para comunicarme mentalmente con todos los seres vivos del universo. Soy el guardián de la Tierra. En este momento, el origen de Cthulhu, en las profundidades del cosmos, está contaminando constantemente nuestro hogar. Y quiere destruir todo el universo. Necesito su poder, unan su energía vital. Y destruyan conmigo el origen de Cthulhu para proteger nuestro universo. Mi conciencia, junto con las ondas de energía, se propagó por cada rincón del universo, llegando a cada planeta donde existiera vida. Al principio, los seres del universo estaban llenos de cautela y dudas, pero al sentir la amenaza del caos que traía el origen de Cthulhu, y percibir la firmeza y sinceridad en mi corazón, los habitantes de cada planeta comenzaron a liberar su energía vital. Hilos tenues de energía vital se reunieron desde todos los rincones del cosmos, y el torrente multicolor de energía se entrelazó en el espacio formando una enorme banda de luz que se concentró lentamente en la palma de mi mano. Podía sentir claramente que el poder en mi palma era cada vez más fuerte. Esa era la esperanza de todos los seres del universo. La voluntad de todo el cosmos. Abrí lentamente los ojos, y la Genkidama en mi palma se hacía cada vez más grande, transformándose finalmente en una esfera gigante de luz, con decenas de miles de kilómetros de diámetro, emitiendo un resplandor cegador. Iluminó el oscuro universo, e incluso la niebla caótica del ojo de la nebulosa fue repelida en gran medida por esta luz. Cthulhu, tu fin ha llegado, rugí mientras aplicaba fuerza en mis brazos, empujando esta bola de energía reunida de todos los seres vivos del universo, la Genkidama, directamente hacia la fuente de Cthulhu. La enorme Genkidama, cargada con el poder de todo el universo, se precipitó hacia la niebla caótica como un meteorito. La fuente de Cthulhu pareció sentir un peligro mortal. Innumerables tentáculos caóticos se agitaron frenéticamente, intentando bloquear el avance de la Genkidama. Sin embargo, frente a la Genkidama que concentraba la energía de todo el universo, estos tentáculos fueron como papel, desgarrados al instante, disipándose como briznas de niebla negra. La Genkidama impactó de lleno contra el núcleo de la fuente de Cthulhu, provocando un estruendo que sacudió todo el universo. La luz deslumbrante consumió instantáneamente el ojo de la nebulosa, y la niebla caótica, bajo el resplandor de la Genkidama, emitió un estruendo que sacudió el universo. La luz deslumbrante consumió instantáneamente el ojo de la nebulosa, y la niebla caótica, bajo el resplandor de la Genkidama, fue desgarrada y purificada poco a poco. La fuente de Cthulhu soltó un alarido desgarrador, lleno de un dolor y una furia indescriptibles. Pero ante la energía de todo el universo, su resistencia se veía débil y pálida. El enorme núcleo caótico, bajo el bombardeo de la Genkidama, se fragmentó poco a poco, convirtiéndose finalmente en tenues briznas de niebla negra que se disiparon en el cosmos. Las fluctuaciones caóticas del ojo de la nebulosa desaparecieron por completo y el espacio distorsionado comenzó a volver a la normalidad. La colorida nebulosa recuperó su calma habitual. El poder original de Cthulhu fue destruido por completo, flotando en el espacio.
Observé cómo se disipaba la niebla caótica y solté un largo suspiro de alivio. La genkidama en la palma de mi mano se desvaneció gradualmente. Mi ki se agotó por completo, aunque sentía un profundo cansancio en todo el cuerpo, mi corazón estaba lleno de ligereza. La contaminación de Cthulhu en este universo había sido finalmente eliminada. Las grietas dimensionales comenzaron a cerrarse lentamente, y la Tierra, junto con todo el universo. Finalmente se libró del peligro de Cthulhu, pero justo cuando me preparaba para regresar a la Tierra, el rabillo de mi ojo alcanzó a ver, en todos los rincones del cosmos, débiles fluctuaciones caóticas que provenían de diferentes grietas en el espacio-tiempo. Estas fluctuaciones no provenían de este universo, sino de otros universos paralelos. Mi corazón dio un vuelco, comprendiendo al instante que el poder de Cthulhu no residía en un solo universo, sino que estaba esparcido por todos los universos paralelos. Solo destruí la fuente de Cthulhu de este universo, mientras que otros universos paralelos seguían contaminados por su poder, sufriendo invasiones dimensionales. Y todavía hay incontables seres luchando en medio de la masacre del caos. Si lo dejaba pasar, en poco tiempo, las fuentes de Cthulhu de otros universos atravesarían las grietas del espacio-tiempo para invadir este universo nuevamente. Para entonces, todo el esfuerzo sería en vano. De pie en el cosmos, observando aquellas grietas espacio-temporales que giraban lentamente, mis convicciones se volvieron más firmes, ya que destruí la fuente de Cthulhu aquí y poseo un poder de pelea de 10.000 unidades al estilo Dragon Ball. Y puesto que puedo reunir la energía del universo, tengo la responsabilidad de salvar aquellos universos paralelos contaminados por Cthulhu. La defensa de la Tierra es sólida, los 4 ejércitos de habilidades son suficientes para protegerla, y yo emprenderé el viaje a través de las dimensiones del tiempo, para limpiar los restos de la contaminación y proteger a más seres vivos en el cosmos. Sin dudarlo un segundo, me puse en movimiento y me lancé a toda velocidad hacia una de las grietas espacio-temporales más estables. Esta grieta conectaba con un universo paralelo desconocido, sin coordenadas ni dirección, todo era aleatorio. Pero no sentía miedo alguno. En el instante en que atravesé la grieta, una densa energía espiritual me golpeó de frente. A diferencia del ki del universo Dragon Ball o del poder caótico de Cthulhu, esta energía espiritual era pura y densa, cargada con el encanto único del mundo de cultivo oriental. Aterricé lentamente en una montaña cubierta de vegetación exuberante. El bosque estaba envuelto en energía espiritual, con flores exóticas y hierbas por todas partes. A lo lejos, una aldea primitiva se encontraba asentada en el valle. Los seres en la aldea no eran humanos, sino hombres oso corpulentos, cubiertos de pelaje marrón. Sostenían hachas de piedra y emanaban tenues fluctuaciones de poder espiritual, mientras trabajaban afanosamente. En una gran roca no muy lejos, estaban tallados 3 caracteres antiguos. Aldea de los hombres oso. Mi corazón se estremeció, comprendiendo de inmediato. El primer universo paralelo al que crucé resultó ser el mundo de la crónica de cultivo de los hombres oso. Y en ese instante, en el extremo del valle, una espesa niebla negra de caos comenzó a brotar de una pequeña grieta dimensional subterránea, extendiéndose hacia la aldea de los hombres oso. La contaminación de Cthulhu ya había invadido este mundo de cultivo, una nueva guerra por la protección estaba por comenzar.